Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Hoy queremos tratar el tema de las infraestructuras en el Perú. Como ustedes saben, no hay una economía desarrollada solamente con reformas institucionales, con infraestructuras institucionales. Una economía de mercado, un país desarrollado, requiere infraestructuras físicas, requiere carreteras, puentes, ferrocarriles, colegios, agua, desagüe, postas médicas. Bueno, en los últimos días hemos estado publicando unos editoriales en base a una exposición que desarrolló el señor Gonzalo Prealé, presidente del Instituto de Infraestructura, Instituciones y Gestión, en el que más o menos se sostiene lo siguiente: el Perú en los últimos 5 años ha gastado una cantidad de dinero que por el volumen debería haber resuelto todos los problemas de agua y desagüe en el país. Debería haber construido las mejores escuelas en el país. Sin embargo, a pesar de haberse gastado cantidades que duplican las brechas proyectadas por investigaciones en agua y desagüe, que triplica. La brecha en agua y desagüe continúa e incluso se incrementa. Esto quiere decir que a nivel de los gobiernos subnacionales se están dilapidando los recursos, por decirlo de una manera amable. Los recursos se están yendo por el caño. El Perú tiene recursos. El dinero que el sector privado, ya sea en las minas, en las empresas agroexportadoras, en la pesquería, en fin, todo el sector privado que paga a través de los impuestos al Estado, se va como por el agua, se va en el caño en el caso de los temas de infraestructura básica. Y bueno, el Perú, grandes bolsones del país, grandes regiones, viven una permanente informalidad y con déficits que recuerdan a siglos pasados, a pesar de que el Perú tiene recursos, nada en recursos. Muy pocas veces el Estado ha tenido la cantidad de recursos para resolver los problemas de infraestructura. Por ese motivo, el día de hoy hemos convocado al señor Gonzalo Prealé. Él es presidente del Instituto de Infraestructura, de Institucionalidad y Gestión, y ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Prealé. Buenas tardes, Víctor Andrés. Un gusto estar contigo. Bueno, quizá habría que empezar preguntándole cómo en las últimas décadas las inversiones en infraestructura, por el volumen que el Perú ha invertido, el Perú debería ser, no vamos a decir debería ser algo así parecido a una ciudad europea, pero por lo menos la mitad del Perú debería ser como Miraflores, San Miguel, San Isidro, ¿no es verdad? Sí, debería ser, pero veamos por qué no ha sucedido y cómo ha evolucionado la inversión pública en infraestructura. La verdad, desde la óptica de la sostenibilidad social, que implica crear oportunidades con reducción de pobreza y acceso generalizado a servicios básicos, y desde la óptica de la sostenibilidad económica, que supone el uso eficiente de los recursos en un contexto de estabilidad fiscal para impulsar el crecimiento y generar empleo. Ese es pues el progreso del que hablas. Medio Perú debiera ser como estas zonas vecinas acá. Pero resulta que la inversión pública en el Perú es muy grande. La inversión en proyectos de infraestructura alcanzó el 5% del Producto Bruto Interno en el 2024. ¿Esta es una fuente de alguna investigación? No, esta es información disponible. Supera el promedio de la OCDE y supera la inversión de países vecinos como Brasil, Chile y Colombia. Más del 60% de esta gran inversión pública es gestionada por los gobiernos regionales y locales, que llamaremos gobiernos subnacionales. En el 2024, el presupuesto institucional modificado, es decir, lo que se entregó, 42% a gobiernos locales,
21% a gobiernos regionales y 37% al gobierno nacional. Así se partió la torta. Ahora es bueno el público debiera tener una idea de las proporciones. Como mencionaste al inicio, en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad del 2019, se estimó una brecha de corto plazo a 5 años de aproximadamente 120.000 millones de soles y una brecha de largo plazo a 20 años de unos 360.000 millones de soles. Estas eran brechas estimadas en agua, desagüe, postas médicas, carreteras, puertos, aeropuertos. Sí, exacto. O sea, no eran solo las brechas básicas, sino todas las brechas. No, habían brechas también por funciones y por sectores, además de las llamadas brechas sociales. Ajá. También comunicaciones, por supuesto. En el periodo 2019-2025, que es los años transcurridos desde que se lanzó este plan, se ha ejecutado financieramente, o sea, se ha gastado, se ha entregado dinero, recursos a los gobiernos subnacionales y al gobierno nacional por nada menos que 312.000 millones de soles. Esto es el 85%, no se vayan a desmayar, el 85% de la brecha de 20 años. ¿Y qué hemos logrado? O sea, a ver, un momento. Parece mentira. No, cuesta trabajo. Esto es para ver la proporción de lo metido a la economía y el resultado obtenido. En el 2019 se había proyectado una brecha de 20 años de más de 300.000 millones. De 360.000 millones de soles. Y desde el 2019 al 2025 se ha gastado 312.000 millones de soles, que es el 85% de esos 20 años. El Perú debería ser un poquito de Madrid hoy. No, pero un poco para entender la barbarie. No estoy exagerando. La verdad, hubiera satisfecho necesidades básicas y, por supuesto, el incremento de productividad hubiera sido muy grande. Pero no llegamos a los niveles de los países desarrollados actuales, pero salimos de donde estamos. El problema es que no lo hacemos. Este gasto financiero ha sido inmenso. Las brechas no se han reducido. Y cuesta trabajo y dolor decirlo. En algunos casos han aumentado las brechas. Es terrible. Y además en varios sectores y funciones como salud, educación. Este es el problema. ¿Verdad? Sería interesante ver qué ha sucedido, ¿no? Pero no, es que simplemente me he quedado un poco estupefacto, ¿no? Dos cuestiones antes de ver el diagnóstico. En el Perú hay recursos, hay dinero para resolver los problemas. Claro, hay muchos ingresos en los últimos años. O sea, estos son los impuestos que paga el sector privado, tiene que ver con el canon. Es decir, los mercados están financiando al Estado, pero el Estado bota hay un auge de los precios de los minerales que en cualquier circunstancia permite que un país recaude impuestos y con esos impuestos haga el desarrollo. En todo caso, a mí lo que me interesa dejar en claro es que la grave responsabilidad del Estado y las autoridades subnacionales, y no del sector privado como suele argumentar la izquierda o algunos sectores para enrostrar, esto es el modelo que no produce agua y desagüe en el Perú. Exactamente, y para entrar a ver este detalle y demostrarlo, el Banco Mundial presentó a principios de diciembre del año pasado un importante reporte con un capítulo dedicado a evaluar la gestión de la inversión pública en infraestructura en el Perú en el periodo 2012 al 2023. Estamos hablando de 12 años. Allí se definen como proyectos abandonados aquellos ejecutados financieramente en menos de 90% y que no han recibido ningún desembolso durante al menos 18 meses. O sea, son proyectos que se han quedado botados. ¿Okay? También se menciona en ese estudio los proyectos paralizados, de los que se habla mucho. Hace poco acaban de publicar cifras nuevas sobre el tema de la Contraloría. Los proyectos paralizados son aquellos cuya ejecución
se detuvo al menos 6 meses y luego se reanudó. Según este reporte del Banco Mundial, esto es realmente impactante por la escala del problema. Al 2023, 45% de los proyectos iniciados desde el 2012, nada menos, unos 62,000 proyectos, habían quedado abandonados. Y el valor total de estos proyectos equivale a 17% del Producto Bruto. Mira el cálculo que sigue. Como hemos visto, el Perú está gastando al ritmo de 5% por año de su producto en obras de infraestructura que no logra terminar y muchas quedan abandonadas. El valor de estos proyectos abandonados equivaldría a más de 3 años de inversión pública en obras al ritmo actual, que es fantásticamente grande. O sea, esto es descomunal. Esto sirve para que el público cobre una idea aproximada de la magnitud del problema. Cuesta trabajo creerlo, a veces pienso eso. Es que ¿sabe qué, señor Gonzalo Prelio? 43% de niños padecen anemia entre 6 y 35 meses y casi el 50% de esos casos de anemia tienen que ver con infecciones por agua y desagüe. Y mire usted estas cifras brutales que nos está contando. Hay más. Por si esto fuera poco, según el Banco Mundial, desde el 2012, es decir, a lo largo de todos los gobiernos que ha habido desde el 2012, que son, ya vamos a llegar a una docena, el número de proyectos abandonados se ha duplicado cada 3 años. Este es un círculo vicioso, un hueco negro que crece. Esto debería activar todas las alarmas, Víctor Andrés, pero es un tema poco difundido, yo diría casi ignorado. Se ignoran las obras abandonadas y se mantiene la narrativa de los proyectos paralizados que todos los años anuncia la Contraloría. Es chocante escucharlo. Generalmente un número más o menos parecido de proyectos por un monto que más o menos se parece, pero crece poco a poco. Y uno se pregunta, y eso es un logro de la Contraloría, es decir, más o menos repetir el plato todos los años y decir que las obras paralizadas siguen paralizadas, algunas habrán salido, pero han entrado nuevas a paralizarse. Entonces, ¿a dónde vamos? Estos proyectos paralizados, según el Banco Mundial, son unos 2.800 proyectos. Pero según la Contraloría, a diciembre del 2025, hay 2.400 obras públicas paralizadas por 67.000 millones de soles de costo actualizado y 32.000 millones de saldo de inversión por ejecutar. O sea, esto es cifras que cuesta trabajo creerlas. Y por otro lado, ¿sabes qué, Víctor Andrés? Escuchamos letanías. La letanía número 1. Al terminar cada año, se quedaron miles de millones sin gastar, porque efectivamente cada año se quedan sin gastar 10.000 o 15.000 millones de soles y se gastan 50.000 millones de soles, más o menos. Y todos a coro dicen, hay que agilizar los desembolsos y el gasto. Yo les pregunto, ¿qué sentido tiene? O sea, para que haya más obras abandonadas y la plata se vaya por el caño o algunos bolsillos. Eso no debería ser así. Y otra letanía. Si yo dijera que en los gobiernos subnacionales se están saqueando los recursos públicos, no sería una exageración. No, vamos, si me permites, claro, esa es la conclusión que al final podríamos tener. Pero quería mencionar la segunda letanía porque es la más frecuente, que además reconozco que es fruto de muy buena intención y muy buena fe de quienes lo dicen, lo respeto. Con la plata de los salvatajes de Petroperú se podrían haber hecho miles de kilómetros de carreteras asfaltadas, docenas de hospitales de el más alto nivel, cientos de escuelas equipadas, miles de postas médicas. Obviamente uno u otro, ¿no? Pero como uno lo dice como una lista, de la impresión que fuera todo, pero bendito sea Dios, claro que hubiera sido fenomenal hacer todas estas obras con la plata dilapidada en Petroperú, pero amigos, no es posible hacerlo.
La capacidad de gestión del gasto en obras por el Estado es nula. El Estado se ha vuelto un botín. Esa creo que es la situación hasta el momento. En realidad uno se queda sin palabras, ¿no? Nosotros acabamos de escribir un artículo precisamente sobre la anemia de los niños de 6 a 35 meses, 43%. Y según algunas proyecciones, el 40% de esta anemia corresponde a una causa, la falta de agua y desagüe, que produce infecciones generalizadas en los niños. Entonces, pero usted ha dicho con claridad que el 60% de estos recursos se gastan a través de los gobiernos subnacionales. ¿Qué pasa en los gobiernos subnacionales? Justamente, analicemos esto. Según el mismo Banco Mundial, en este reporte que es muy bueno, el abandono de proyectos es consecuencia de estudios mal hechos, la deficiente preparación de los expedientes de cada proyecto y las trabas burocráticas, cosas que analiza en detalle el Banco Mundial. Esto es cierto, pero yo agregaría, en cierta medida, esta situación se debe a lo mencionado, pero responde también, esta es la parte más triste, a la ineficiencia de las unidades ejecutoras. Y no se habla mucho de esto, a la corrupción extendida a nivel de los gobiernos subnacionales, que resulta, como comprendes, Víctor Andrés, dificilísimo erradicar. En suma, en el país se ha normalizado el abandono de proyectos de inversión pública en infraestructura y no pasa nada. Pero estos gobiernos subnacionales principalmente, ¿no es verdad? Que es el 60% del gasto. Es la mayor parte del problema. O sea, deficiencia en proyectos, mal estudios, mal hechos y corrupción porque, digamos... Y ineficiencia de los gestores responsables en las regiones y en las localidades que son llamadas unidades ejecutoras, a donde va la plata para el fin de hacer ese proyecto. En las regiones y en los municipios es común que los amigos, los allegados, los cercanos a las autoridades, digamos, hagan un proyecto, organicen una constructora. Y, no, eso es muy usual, muy usual. Digamos, los recursos públicos son generadores de clases medias artificiales en las regiones, sí, pero a costa de la continuidad de estas brechas sociales inaceptables. Ahora, ¿qué hacer ante esto? Sí, ¿qué hacer? Empecemos a verlo. El Banco Mundial recomienda acertadamente mejorar el planeamiento y la preparación de los proyectos y tratar de destrabarlos. Correcto. Es sentido común perfecto. Pero la ejecución financiera, que es aquello que enfoca el Banco Mundial para agilizar la ejecución financiera, o sea, el desembolso de los recursos a las unidades ejecutoras, que puede ser un gobierno regional, una municipalidad. La ejecución financiera, repito, aunque fuera hecha al 100%, no guarda relación con el avance físico de la obra. Este es el meollo, el close-up del problema de a dónde se va la plata. El Banco Mundial no se ocupa del tema de la ejecución física y la calidad de los proyectos, la calidad de los servicios, no porque sea mala gente, sino porque no hay data suficiente. No contamos con data de avance físico, porque los gobiernos subnacionales no la proporcionan. Navegamos a ciegas. La Contraloría no tiene información. El Banco Mundial tampoco la tiene sobre la ejecución física, que al final es lo que importa, ¿no es cierto? Claro. Porque te puedo decir, habían 100 millones destinados para ejecutarse y dicen, ya los ejecutamos porque entregué los 100 millones a alguien para que haga una obra. Pero finalmente eso realmente importa. Lo que importa es si la obra se construyó, cuánto se ha avanzado. No vaya a ser que se ha gastado el 100% de la plata y se ha avanzado el 20% de la obra, que sucede con frecuencia, y adivinen qué pasa a continuación. La obra se queda abandonada. Entonces, el gasto público no se traduce en infraestructura esperada y el chorreo no se produce. ¿Eso qué origina? Desilusión. Informalidad.
informalidad, pero sobre todo desilusión. La población se debe sentir, me imagino, frustrada. Lee las noticias, se ejecutó tal o cual cosa al 100%, salen a la puerta de su casa, no están las veredas, no está el desagüe, no, dirán, nos están engañando, nos están meciendo. Y eso provoca mucho rechazo. No, y ahí viene que se traduce en elecciones que de ahí digan en pésimos resultados. ahí viene el radical antisistema y dice, la responsabilidad de la falta de agua y desagüe es del modelo y del sector privado, no del funcionario, del burócrata del gobierno subnacional, Porque no del Estado. ¿sabes qué? Esta situación se puede transportar también a la inversión del gobierno nacional. Se repite la figura, pero a otra escala. Tiene otros ingredientes, pero más o menos es la misma. Pero ¿qué hace el mismo modus operandi? Es buena forma de llamarlo. Entonces, 3 datos adicionales. Voy a tratar de ser muy breve para que veas la figura completa. El Banco Mundial reporta que las denominadas inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición, que son pequeños proyectos completamente exentos de estudios de preinversión, o sea, no se estudian porque son muy pequeños y no tienen ningún control porque son muy pequeños. Estos proyectos representaron el 54% de los proyectos viables y el 19% del valor de todos los proyectos ejecutados en el 2023. 0 controles, 0 estudios. Pequeñas obras que además son parches. Proyectos, llamémoslos de carta blanca, que son parches para reponer infraestructura que quedó inservible o se quedó nula. O se quedó chica, perdón, y por lo tanto ya no sirve para mucho. Otra cosa, entre el 2012 y el 2023, más del 80% de los nuevos proyectos, que corresponden a 47% del gasto ejecutado, se incorporaron al presupuesto durante la ejecución del presupuesto. Y estos proyectos incorporados, que son el 47% del presupuesto ejecutado, ¿sabes qué? No estaban en el plan multianual de inversiones, no tienen código SNIP, no han sido estudiados, no estaban en el presupuesto inicial de apertura que elabora el MEF, tampoco fueron aprobados por el Congreso. ¿De dónde diablos salen? Salen de un sombrero de mago populista que manejan los alcaldes y los gobernadores y que por política avasallan y hacen lo que les da la gana. Es la descentralización fallida, es la descentralización que ha fracasado. ¿Qué se hace en este caso? ¿Se recentraliza el Perú? ¿Se recentraliza? ¿Se acaba con la descentralización? ¿Cuál es una medida de emergencia que podría asumir la próxima administración a instalarse el 2026? Porque el asunto es de urgencia. O sea, hay gente que se está muriendo por falta de agua y desagüe en estos momentos. ¿Qué hacemos? Muy bien, creo que estamos llegando al meollo. La captura del botín del Estado por los gobernantes de turno, en este caso los gobernantes subnacionales, está encubierta en el reparto descentralizado de enormes recursos a los gobiernos subnacionales. Enormes es muchísimo dinero, como hemos visto, que se traduce en obras paralizadas o abandonadas. Entonces, déjeme, para resumir todo este concepto, el ideal descentralizador ha servido para institucionalizar el saqueo del Estado a nivel regional y local. Esa es la mala noticia. Y los malos manejos no se limitan a los gobiernos subnacionales. Se han extendido a entidades estatales como Salud, Petroperú, INPE, Provías y a sectores clave como salud y transportes. Entonces, esto es corrosivo. Y también, por ejemplo, el 80 millones de soles para que los partidos se farreen en la franja electoral. Otro ejemplo de lo mismo es botín del Estado, a toda escala y por toda... Claro, es el Estado el enemigo de todo, ¿no? Sí. El Estado. Ahora, pero no me responde todavía cómo, primero lo de los gobiernos subnacionales. Si hay tanto dinero para resolver, por ejemplo, el agua y el desagüe, podemos imaginar que a partir del 2026 pueda haber una salida a esto. ¿Qué se hace? Se recentraliza todo, por ejemplo. ¿Por qué Puno no tiene buenos colegios?
¿Por qué Loreto no tiene agua y desagüe si hay tanto dinero? ¿Qué hacemos? Exacto. O sea, Eso es un misterio para estudiar. le damos estas obras a quién? A un país extranjero, a las Naciones Unidas. Tiene que haber una salida porque, digamos, las empresas no pueden seguir produciendo y pagando impuestos para que se vayan por el caño y otros saquen. O sea, la pregunta que debiéramos responder para atender este problema, en el caso de los subnacionales, es: ¿podemos seguirle dando plata De ninguna manera. a gobiernos locales que tienen obras abandonadas que se pueden medir y saber cuánto ha sido? De ninguna manera. Una opción es, según dicen, suena lógico, tiene sentido común, no darles más plata hasta que terminen las obras que abandonaron. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Exactamente. No lo van a hacer porque Altamente no tienen probable. ningún fundamento técnico esos proyectos. Se han hecho para saquear. Lo más probable es que cuando les den más dinero para terminar las obras abandonadas, vuelva a desaparecer el dinero y no aparezca la obra que pensaban terminar. Entonces, ese es un intríngulis. ¿Cómo salir de ese impasse? Efectivamente, el tema de... Bueno, Proinversión debe encargarse de esto. Pero por inversión, yo creo que una medida importante sería lo de dar paso a alternativas de inversión, donde los gobiernos subnacionales no tengan mayor participación, porque hacen daño, mientras crean sus capacidades, capacitan a sus funcionarios y dentro de unos años pueden llegar a estar a la altura de ejecutar obras, o no ejecutar, acompañar la ejecución, que es lo que les corresponde. En vez de seguir creando nuevas municipalidades, lo que sugeriría es empaquetar los proyectos locales de una región entera, por ejemplo. ¿Qué significa empaquetar? Empaquetar quiere decir armar, para que haya escala de inversión, un paquete de inversión donde están todas las veredas estoy hablando en borrador, pero vale para la figura para que se entienda, todas las veredas de una provincia, todas las veredas de una región, por último, que es Para las escuelas de una región. todas las escuelas de una provincia o de una región o dos paquetes por región de escuelas y otros de tantos de hospitales o postas médicas. O de agua y desagüe. Pero en bloques. Y estos bloques se pueden hacer por obras, por impuestos o por asociaciones público-privadas porque la escala lo permitiría. Y esto implicaría que el control de la gestión estaría a cargo del gasto, estaría a cargo, por ejemplo, de Proinversión, pero no de las autoridades que ahora abandonan. Estos proyectos empaquetados se tendrían que licitar en busca de operadores nacionales Claro que sí. e Y internacionales. para que haya operadores internacionales y nacionales respetables, necesitas una escala, pues, ¿no? Porque es muy difícil que alguien vaya a una región o a una provincia alejada para hacer una pequeña obra, porque estas son pequeñas obras. Claro, hay que hacer miles de pequeñas obras en un paquete. Por ejemplo, como hacen los chinos. Los chinos pasan por el territorio. Bien, no estoy exagerando. En 2 o 3 meses lo transforman todo. Y después que pasan por ahí, está todo equipado. Claro. Y después mueven a la población y la población va integrándose a ciudades. Y digamos, esto permitiría que si faltan 150 colegios en Puno, Puno tenga colegios de talla mundial. Sí. Y está de estándar mundial. Proyectos de calidad de servicio. No tiene que ser la mejor calidad mundial, pero tiene que ser una calidad digna, buena, incomparablemente mejor a lo que ahora reciben. Y sobre todo que dé el resultado de algunos que sepan leer, escribir, matemáticas, idiomas, como cualquier alumno de un colegio privado en Lima. Y esto vale para el agua, el desagüe, las postas médicas, las carreteras. Ahora, ¿qué se Y esta otra cosa fundamental, Víctor Andrés, junto con lo mencionado de empaquetamiento de proyectos a nivel regional, es lo de establecer reportes obligatorios de avance físico de las obras. Porque ahora existe la obligación, pero simplemente la incumplen. Es como si alguien, digamos, cometió un fraude, no te va a dar una factura, pues. Entonces, no hay proyecto. Si no hay información de avance físico, no hay forma de controlar el gasto. Y cuando te das cuenta que ya murió el payaso y no hay forma de reactivar la obra, se queda abandonada, se acabó el presupuesto y, bueno, pasas a la siguiente obra y te olvidas de lo abandonado. ¿Qué opina usted de,
¿Y qué opina usted de las últimas reformas desarrolladas por el ministro Salardi en Proinversión que buscan agilizar, simplificar, transparentar el sistema de APPs e incluso de obras por impuesto? El diseño, el concepto del diseño es muy interesante. A Proinversión le han ampliado el rol y está a cargo ahora de acompañar la gestión de los proyectos comunidad ejecutora hasta el fin del proyecto, incluso hasta la entrega del proyecto y el inicio de su operación, para asegurar que esto camine y que no, una vez que Proinversión le efectúe el concurso, entrega la buena pro, pasa a cargo del ministerio o de la región correspondiente y ahí se cae todo. Eso está bien, pero el reto es dotar a Proinversión de recursos, de personal apto y respetar la meritocracia. No vaya a ser que en el próximo gobierno, junto con los ministerios clásicos de salud y transportes que son botín, se le asigne a un partido político y de repente termina hecho trizas y olvídate de Proinversión. Y el modelo meritocrático del BCR debe extenderse, pues, ¿no?, a estas áreas. Mejor haga caso con sus características peculiares. Ahora, en el tema de la descentralización, ¿quieres tocarlo? Bueno, adelante. ¿Quiere volver sobre ese tema usted? Esto de cómo reformatear la descentralización. Bueno, ¿Qué se puede hacer? Porque la abundancia de ingresos y la abundancia de recursos presupuestales termina en populismo legislativo y sirve para que los gobiernos subnacionales festinen enormes cantidades de recursos para obras que no cierran brechas. no, sí, Y la descentralización necesita reformatearse. Pero no se trata de desmantelar el proceso de descentralización, he hablado de ni de recentralizar. Lo que hay que hacer es desmantelar el saqueo de recursos y la falta de meritocracia y de capacidades que impide una gestión eficiente. De acuerdo, eso pasa pues por ahora por esta idea de empaquetar los proyectos, ¿no?, en las regiones. Oiga, pero también sanciones y seguimiento, rendición de cuentas, presupuesto por resultados y informes periódicos mensuales o trimestrales del avance físico. Todo este conjunto impide el saqueo. De acuerdo, de acuerdo. Quiero plantearle un tema final. Sin embargo, estas noticias son terribles para el Perú, para los peruanos. Sin embargo, en los últimos años, algunos proyectos de infraestructura se han empezado a mover, ¿no? La línea 2 del metro, ahí está el aeropuerto Jorge Chávez. Se han anunciado algunos proyectos, se han retomado los proyectos hídricos. ¿Qué comentario final sobre esto? Que por otro lado, a pesar de estas noticias terribles, devastadoras que usted presenta, causan sorpresa en otros países del mundo. Claro, el Perú, por ejemplo, en el tema portuario es exitoso. Tenemos muy buenos operadores portuarios, muy buenos, pero a escala global, y muy buenos puertos, y vienen más puertos extraordinarios. Podemos ser el hub de América del Sur, sin duda. Y además esto geopolíticamente lo estamos notando, el interés que motiva, ¿no? Y también posibles roces. Pero el problema es que para llegar a los puertos tienes que tener accesos, puentes, carreteras que permitan mover las cargas para entrar y salir de los puertos. Y hay una cantidad enorme de puentes que están en muy mal estado y que están en alto riesgo, incluso los puentes que están ahí nomás a la salida del RIMAC, los que están el puente Balta, todos esos puentes hay que revisarlos, como el puente Conchán. Está cerrado hace tiempo, no logran reponerlo en marcha. Eso no es responsabilidad del concesionario, porque los puentes no formaban parte de la concesión. Pero entonces se necesita, además de una política portuaria tan exitosa, llegar a los puertos. Ese es el reto. Y tenemos proyectos grandes en ciernes, como las líneas 3 y 4 del metro, que son imprescindibles, pero seamos realistas, esto debe hacerse por APPs. Normalmente, ahora no hubo línea de gobierno. Claro, y los presupuestos de gobierno a gobierno son obras públicas que se pagan del presupuesto. Y no hay forma de
de pagarlos, habría que endeudarse demasiado. En cambio, en una APP esto se paga diferidamente y no hay forma de hacerlo como, por ejemplo, la carretera central, como gobierno a gobierno, no hay forma de hacerlo, no sigamos perdiendo el tiempo. Se llevaría todo el presupuesto de obras del país durante varios años. Es absurdo. Señor Peralé, de acuerdo, ya le agradezco infinitamente por esta interesante explicación, devastadora. Pero no es solamente el objetivo ser demasiado alarmante, sino más bien veamos el lado bueno de las cosas. Imagínense con los recursos que tenemos, con las riquezas que tiene el Perú, construir la infraestructura necesaria social y económica, y el país no dopar a nadie. Y esto se puede hacer, como hemos hablado ahora, hay forma de sanear, pero lo que tenemos que hacer es terminar con dos cosas, terminar con el populismo y terminar con el saqueo del Estado. El Estado no puede seguir siendo un botín de los partidos de acuerdo. De acuerdo. La riqueza que produce el sector privado, siempre es necesario subrayar eso, pues la riqueza no viene de los árboles, no se cosecha, se produce. Y eso lo produce el sector privado. El Perú ha podido crecer en los últimos años gracias al sector privado, a pesar del Estado ineficiente de este Estado, y mucho menos de terminar proyectos. De este Estado saqueador que usted ha descrito con mucha propiedad. Bien, señor Peralé, muchas gracias por esta. Gracias, Víctor Andrés. Seguiremos conversando más adelante. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, deje su comentario. Suscríbase al canal, así nosotros seguimos avanzando, nos consolidamos. Muchas gracias.